Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla otro gran descubridor, uno de los más famosos que estuvo por acá en Puerto Rico, Juan de Bermúdez, navegante español del siglo XV y siglo XVI, explorador junto a Juan Ponce de León, que descubre la Florida. Este fue uno de los que iba con Juan Ponce de León y descubrieron la Florida. Descubre las Islas Bermudas y llegó al Nuevo Mundo en La Pinta. La Pinta siempre ha sido uno de los más recordados por muchas. Desde la Tierra con Rodrigo de Triana también fue la protagonista. Aquí hay un dibujo basado en el mapa de las obras del cronista de las Indias Pedro Mártir de Agleganía, llamada Legatio Babilónica. Aquí hay otro dibujo basado en un óleo de la época, el dibujo del óleo de Ponce de León de 1513. Por otro lado tenemos por acá otra pintura basada en la llegada de Juan Ponce de León a la Florida, que esto está en un museo de la Florida. Y aquí tenemos otro dibujo basado en las expediciones de Ponce de León en Florida, según el grabado de 1885. Así que este personaje llegó al Nuevo Mundo en La Pinta y es el que se le reconoce con este rostro que tenemos por aquí. Nació en 1450 y murió en 1520, no se saben los días. Fue el responsable, Juan de Bermúdez, de descubrir lo que hoy en día se conocen como las Bermudas, unas islitas bastante lejanas a nosotros, pero que también son bien famosas por el famoso Triángulo de las Bermudas, que ustedes saben compone Puerto Rico, Bermudas y la Florida, que hacen un triángulo donde aparentemente, dicen por ahí algunos, que desaparecen muchos barcos y aviones sin explicación científica. Nada, vamos a escuchar lo que hemos podido conseguir sobre Juan de Bermúdez, el descubridor de las Bermudas, que acompañó nada más y nada menos que a Juan Ponce de León en ese viaje que Juan Ponce de León preparó acá en Puerto Rico, en el pueblo de San Germán. Algo sumamente interesante en la historia de Puerto Rico y del mundo. Escuchemos la biografía que hemos podido conseguir sobre la historia de este personaje importante que acompañó al primer gobernador de Puerto Rico, Juan Ponce de León, y es el que descubre nada más y nada menos que las Bermudas, y por eso lleva su nombre. Juan de Bermúdez lleva el nombre de las Bermudas a esas islas que muchas de ellas son, ¿verdad?, afectadas por hoy en día, por lo que todo el mundo conoce que son los huracanes, las tormentas y todo lo que sucede acá en el Caribe. Escuchemos la biografía. Juan de Bermúdez fue un navegante español de los siglos XV y XVI nacido en la localidad onubense de Palos de la Frontera. Su fama se debe principalmente al descubrimiento de las Islas Bermudas, que recibieron ese nombre en su honor. Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero se sabe que falleció en el año 1570, en el primer viaje al Nuevo Mundo. Todo parece indicar que Juan Bermúdez formó parte de la expedición de Cristóbal Colón, que partió del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 y que realizó el descubrimiento de América el 12 de octubre del mismo año, viajando a bordo de La Pinta, carabela capitaneada por el navegante y explorador Martín Alonso Pinzón. También formó parte su hermano Diego Bermúdez, a bordo de la nao Santa María, y que contaba con 12 años de edad. El 23 de abril de 1493 partió del puerto de Cádiz formando parte del segundo viaje de Colón al Nuevo Mundo, y después de su regreso a España, Bermúdez se dedicó a llevar provisiones y habitantes a las poblaciones de los nuevos territorios americanos, llegando a contraer Colón deudas con él, por este motivo. En el descubrimiento de la isla Bermuda. El primer mapa en el que aparece representada la isla de Bermuda, que aparece en la obra del cronista de Indias Pedro Mártir de Anglería llamada Legatio Babilónica de 1511. En uno de sus viajes de vuelta a casa desde el Nuevo Mundo, Bermúdez capitaneaba a la Garza, embarcación que formaba parte de la flota española, cuando una tempestad le desvió hacia el norte y se encontró con la isla. Sin embargo, los arrecifes que complicaban el acceso, y el sonido de los pájaros anidando en la costa, Terodroma Caobo Petrel de Bermudas, hoy pájaro nacional de las islas, hicieron optar a Bermúdez por no tomar tierra, y también provocó que los marineros la denominaran como Isla de Demonios. El año en el que Bermúdez descubrió las islas es impreciso, aunque se sabe que fue antes de 1511 debido a que en la obra del cronista de Indias Pedro Mártir de Anglería llamada Legatio Babilónica, publicada ese año, incluía una isla llamada la Bermuda entre las islas representadas en el Océano Atlántico. Sin embargo, aunque no hay una fecha clara, los habitantes de Bermuda celebraron el quinto centenario de su avistamiento en el año 2005, por lo que consideran que Juan Bermúdez descubrió las islas en 1505, habiendo llegado a esa deducción después de haber investigado durante los últimos años del siglo XX, concluyendo que era imposible que hubiera sido antes de ese año.
En el año 1512 compró 2 carabelas en Portugal, la Santa Cruz y la Santa María de la Antigua, y al año siguiente, pilotó la segunda junto al también Palermo Juan Rodríguez Mafra, que pilotó la primera, dirigiéndose a la isla de Cuba y la Española, a donde llevaron mercancías y pasajeros. En este viaje les acompaña Juan Martín Pinzón, hijo de Martín Alonso Pinzón. Bermúdez regresó a las islas en 1515, según relata su acompañante Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés en el Sumario de la Natural Historia de las Indias, publicado en 1526, pero debido al mal tiempo que encontraron, no intentaron atracar en la isla. Hemos dibujado para ustedes una pintura relacionada con la historia de Juan de Bermúdez, quien estuvo relacionado con nuestro primer gobernador de Puerto Rico, Juan Ponce de León. Este personaje pues fue parte de la embarcación de la Pinta, que fue una, digamos, de las embarcaciones más históricas e importantes en la historia del descubrimiento de América, debido a que ahí estaba también Rodrigo de Triana, quien también fue el primero que dijo tierra, tierra, que ya hemos explicado en nuestro canal sobre este personaje, y también hemos hecho una pintura dedicada a este personaje. Gracias por tu tiempo. Continuamos dibujando y pintando para Puerto Rico y el mundo. Las mejores pinturas de la historia de Puerto Rico y del mundo sobre personajes importantes que dejaron huella en Puerto Rico y en el área del Caribe y en el mundo. Por eso traemos a Puerto Rico información de aquellas personas que de alguna manera estuvieron relacionadas con la historia de muchos de los puertorriqueños y su historia hasta crearse la nación boricua. Gracias por tu tiempo y continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo.